para poder escuchar y entender el lenguaje del reino, hay que ser ciudadano del reino de los cielos. Y obviamente le voy a dar versículos básicos de la fe. Debemos nacer a través de una relación restaurada con Dios. Esto usted lo sabe. ¿Cuántos que están aquí son salvos? Nacidos de nuevo, asemejándose, están en ese proceso gradual de santificación hasta ser como Jesús. Bueno, eso solamente el Espíritu Santo lo puede saber y usted, pero nosotros debemos dar evidencia, ¿verdad? De eso, de ese trabajo del Espíritu en nosotros. ¿Somos salvos, hermano? Entonces usted está capacitado para entender el lenguaje del reino de los cielos. Usted está capacitado para entenderlo. Y necesita practicarlo e identificarlo. Dice la Escritura en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Incluso, usted ha oído hablar de la lengua nativa, o su primera lengua. La primera lengua de la gente no es esta lengua, ¿verdad? Es la lengua original de la que habla la gente. Los papás normalmente le transmitimos el lenguaje a nuestros hijos. Los papás transmitimos el lenguaje a nuestros hijos, incluso el tono. El papá le transmite la lengua a sus hijos, hasta el tono. Chequen ustedes, ¿a poco no ven a familias que hablan muy similar, muy parecido? Tonos, entonaciones, ritmos, todo ese tipo de cosas tiene el lenguaje. Ahora, la pregunta es, dice la Escritura que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién nos debe trasladar esa lengua? La manera de hablar, Dios, el Señor Jesucristo. Nosotros debiéramos cada vez parecernos más a Jesús. ¿No es cierto que la Biblia dice que de repente a los discípulos les dijeron: oigan, ustedes anduvieron con Jesús? ¿Por qué? Porque hablan como Él. ¿Qué dice el mundo de nosotros, hermano? Hablamos distinto, hablamos como el mundo. Al hablar el mundo me refiero a la gente que tiene como sistema no a Dios, sino sus propias ideas, sus propias interpretaciones. En Juan 3, uno de los pasajes donde Jesús revela el nuevo nacimiento, que está hablando con Nicodemo, el Señor le dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús en el versículo 5, le dice nuevamente a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Uno más, primera de Juan 3:1, ayúdeme a leerlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si usted habla cosas y la gente dice: ¿qué dijiste? ¿Cómo? A ver, explícame. O sea, obviamente no porque usted es tartamudo o lo que sea, no, sino no entienden lo que habla a veces, hermano, es porque el diablo no reconoce el idioma de la fe. Y usted y yo estamos llamados a hablar el lenguaje del reino de Dios, y es un lenguaje de fe, que los cristianos lo debemos entender. Pero nos encontramos con cada cristiano, hermano, que le preguntamos: ¿cómo estás? No, pues no sé, pues estoy pasándola, pues no sé, con muchas luchas. ¿Ese es el lenguaje del reino? Ahorita lo vamos a ver bíblicamente. Juan 17:16, Jesús dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros debemos ser, para entender este lenguaje también, hay que ser ciudadanos, por eso les decía hace ratito, de los cielos, para poder entender este idioma. Todo va a estar bien. ¿Quién lo entiende? El del reino de Dios. Hermanos, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Mire, quiero que me entienda. Al decir la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, es que usted está aceptando el placer y el dolor. Está aceptando situaciones duras, difíciles, para ser conformados a Jesucristo, porque de esa manera es la única en la que nosotros nos vamos a conformar a la imagen de Jesucristo. Le vuelvo a preguntar: el que comenzó en vosotros la obra la va a completar hasta el día de Jesucristo. Amén. Aunque duela, ¿verdad que sí? Primera los Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. O sea, no entiende, porque para él les son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. En otras palabras, y trayéndolo al contexto de lo que estamos hablando,
el hombre carnal no entiende. Es como usted empieza a hablar en inglés o como yo. ¿Me entendió, hermano? Pues ni yo, ¿verdad? Pero si fuera un idioma, ¿me entenderían quiénes? Los que hablan ese idioma. Ahora, yo estaba anoche pensando sobre los idiomas y todo eso. Y ¿sabe cuál es la única diferencia? Que no tengo todo el vocabulario, mi cerebro no tiene todo eso para poder hablar fluidamente el inglés. Y esa es una verdad increíble, hermano. Si usted no tiene la palabra en su mente y en su corazón, no va a entender lo que a veces se dice, las locuras que a veces se hacen. No lo va a entender porque es como cuando le están hablando en otro idioma y usted dice, ¿sabe qué dirá? Fíjese, hace poquito Ian sobre todo estuvo, Ian tiene el don como de la lengua, del hablar. Y estaba en Estados Unidos y fue a una clase de jóvenes y oh sorpresa, era en inglés toda en inglés. Y dice que estaba ahí en la clase de cristiana. Y dice, al principio estaba frustrado, así no inventes. Dice, pero después me empecé a enfocar, empecé a dejar mi frustración y me empecé a enfocar y me di cuenta que le empecé a entender todo. Porque bueno, tiene información de clases, cursos, todo lo que ha llevado. Pero ¿cuántas veces, hermano, Dios nos quiere hablar y no le entendemos? Y nos está hablando y estamos, es que no entiendo. Yo creo que Dios está tratando de hablarnos y no le entendemos nada, porque no conocemos el idioma del reino, no conocemos el idioma de la fe. A veces Dios nos dice, es que quiero abrir una puerta para ti, hay grandes oportunidades para tu vida, quiero transformarte de lo que eres en lo que siempre se ha soñado contigo. Nosotros, ¿qué? No entiendo, Señor. Viene y Dios nos habla. Fíjate lo que el vocabulario que utilizamos. Dios nos habla a través de situaciones y no le entendemos. Imagínate, hermano, ¿qué te ha estado queriendo decir Dios en estos días que no le entiendes? ¿Qué te están tratando de decir tus hermanos en la fe en Cristo que no les entiendes? Te dicen, oye, ya créetela, Dani, ya créetela. What? I don't understand. Necesitamos entender el lenguaje del reino de Dios, porque hablando de lenguajes, hay algunos riesgos. ¿Por qué hay algunos riesgos? Porque mira, y esto lo puedes ver, si tú conoces gente que ha vivido en Estados Unidos mucho tiempo, sobre todo en Estados Unidos, que es nuestro país cercano, que habla otro idioma, pasa esto. Se trata de adoptar el idioma del país donde uno vive, y los que somos ciudadanos del cielo, corremos el riesgo de adoptar el idioma o el vocabulario de este mundo. Tratamos de adoptar el lenguaje del país en el que vivimos. Bueno, hermano, pero corremos el riesgo de empezar a hablar otro idioma, ¿sí o no? O de que si no lo usamos, se nos empieza a olvidar. Ese idioma. Así que, ¿cuál dijimos que es el idioma del reino de los cielos, hermano? ¿Cuál es? ¿Cómo es la fe? Pero ¿cómo se habla la fe? Vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo se hablaba la fe. No, tengo un montón de ejemplos, vamos a ver sobre algunos personajes, pero vamos a ver los dos lenguajes. Rojo, que es el idioma del mundo, el idioma de la desconfianza, y en verde va a aparecer el idioma de la fe. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver primero algunos personajes, cómo se hablaba los idiomas. Y a partir de esto quiero preguntarle a usted, ¿qué idioma está hablando en este tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, hermano? ¿Ya se les olvidó bendecidos, prosperados y en victoria? ¿Ya se nos olvidó? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué lenguaje está utilizando para contestar esa pregunta? Vamos a ver al primer personaje, cómo hablaba él el idioma del reino. Y fíjense, Abraham era un hombre que se le conoce y precisamente como el padre de la fe. El padre de la fe, porque él, no viendo nada y no sabiendo nada, manteniéndose como viendo al invisible, se encontró con Dios, habló con Dios, pero él fue justificado por la fe que le tuvo a Dios al creerle todo lo que Dios le pidió y le dijo en cada uno de los momentos en los que él vivió. Dice Génesis 18, 11 al 12. Los hombres me van a ayudar a leer el lenguaje terrenal. Ayúdenme a leer. 1, 2, 3. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y ya Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo.
Están los ángeles o los tres personajes que vinieron a ver a Abraham y a decirle: se va a cumplir la promesa, Abraham. Y Abraham ya no tenía fuerzas físicas, hermano. Dice la escritura que a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. O sea, entonces le dicen: vas a tener un hijo. Y dice: poco sí. Sara se rió. Y dice Sara: después de que he envejecido, tendré una noche de pasión con mi marido, siendo yo vieja y mi marido ya viejo también. Y tuvieron deleite esa noche. Ahora, ese es el lenguaje del reino, del mundo. No cree que puedes. ¿Cómo? ¿A poco sí? ¿Tú vas a soñar así? Ese es el lenguaje del mundo, hermano. El lenguaje que no es de los cielos. No se va a poder. Lenguajes y pensamientos pesimistas. No se va a poder. No, ya estuvo. De aquí para abajo. Pero ¿qué cree? Abraham hablaba el lenguaje del reino. ¿Y qué dijo Abraham? En Romanos 4:17 nos da testimonio. Dice: como está escrito, ayúdenme a leer los que puedan: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es parte del lenguaje de la fe. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y fíjate lo que dice el 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ese es el lenguaje de la fe, donde no hay esperanza de nada. Dice el versículo bien interesante, el versículo 19: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Tú a veces en tu situación que estás viviendo volteas y ves que no hay probabilidades de éxito. Al hablar del éxito no me refiero a lo que la prosperidad dice, no, sino a probabilidades de agradar a Dios, de darle la gloria a Dios. Dices: no hay probabilidades. Pero si tú empiezas a hablar el lenguaje de la fe, vas a llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y abajo dice: sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, diciéndole: Señor. La gente, las probabilidades, la biología dicen que yo ya no puedo tener un hijo. Ese es el lenguaje del mundo. Pero yo hablo el lenguaje del reino. Y si tú dijiste que voy a tener un hijo, Señor, tú puedes resucitar a los muertos. O sea, diciendo a esto que ya no funciona, tú puedes resucitarlo, Señor, y todo va a ser para tu gloria. Él empezó a hablar el lenguaje de la fe, hermano. Así que si en esta noche podemos estar aprendiendo a hablar el lenguaje de la fe, ¿qué puedes decirle a tu situación? ¿Qué puedes decirle? ¿Lo que le está diciendo el mundo que es improbable? O puedes empezar a confesar y a decir: Señor, si tú lo dijiste, en ti confío plenamente. Tú eres bueno, tú eres grande, Señor, tú eres cabeza. Solamente ayúdame a poder pasar este caminito espinoso, Señor. Pero empezar a hablar el lenguaje del reino. Y mire, hermano, ¿sabe por qué muchas oraciones no son oídas en el cielo? Porque las habla en otro idioma, por decirlo en el contexto de esta prédica. Usted se queja, siente autolástima. En el cielo la autolástima no se entiende, como diciendo: ¿qué trae? Y usted cree que está bien espiritual, hermano. Y en el cielo dicen: pues ¿qué traerá? ¿Qué querrá? Un traductor. Pero cuando usted empieza a decir: bendito sea tu nombre, por encima, eso se empieza a entender en el cielo. Porque el lenguaje de la fe es declarar que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es la cabeza de todas las cosas, que Él está por encima de todo, Él gobierna todas las cosas. Amén. Ese es el primer personaje que tenemos. El segundo: ¿cómo habló José el lenguaje de la fe? ¿Cómo lo habló José? Pero en Génesis 37, 8, 18, 20 y 27 dice: y le respondieron sus hermanos. Es que, ¿se acuerdan que José contaba sueños? Y se burlaban de él. Ay, José, ¿a poco crees que nos vamos? Dice ahí, le respondieron sus hermanos: ¿a poco crees que vas a reinar tú sobre nosotros? ¿O te enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron, después de que todos ustedes saben la historia, ¿verdad? Cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes de que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí
que ahí viene el soñador. Pero no dijeron así como que en halago, hermano. Era con un tono peyorativo, con un tono de ofensa. Ahora pues venid y matémosle y echemos en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Venid y vendamos. Y bueno, ya pasó toda la historia, todo lo que sucedió, que ustedes saben que lo echaron ahí y venían los ismaelitas, y dice, sus hermanos dijeron: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con el que dijo esto. Hay una parte de la Biblia donde dice: y veremos qué sucede con sus sueños. Y veremos a ver si es cierto que se van a cumplir sus sueños. Vamos a venderlo como esclavo y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Hermano, cuando Dios ha sembrado sueños, propósito en nuestra vida, solamente es que nos dispongamos. Cuando Jesús viene y nos llama, Él no nos pregunta si somos capaces. Él nos pregunta si estamos dispuestos, porque Él nos capacita. Él nos viene y dice: ¿serás capaz de? Y yo he apelado mucho en ese sentido a Dios. Le digo: Señor, no es por capacidad, así que necesito tu ayuda. Ayúdame, Padre. No es por capacidad, es por disposición. Y si Dios plantó sueños en la vida de José y sus hermanos quisieron apagarlos, ese es el lenguaje de la tierra, es el lenguaje terrenal. No se va a poder. No se va a poder. No, ¿cuándo? Y a veces nuestras mismas voces, hermano, uno se cansa a veces de luchar por conseguir algo que Dios ha puesto en el corazón. Uno se cansa de luchar, se cansa de luchar, y uno quiere enterrar esos sueños. Quiere decir: ya, me despojo de eso, que esta frustración constante que viene a mi vida porque no se consigue esto, porque no se consigue el otro. Ese es el lenguaje de la tierra, que quiere destruir los proyectos, que quiere destruir los propósitos, que quiere destruir los sueños. Pero José hablaba otro idioma, un idioma que se entendía en el cielo. Y mire, ya pasa toda la historia. Usted sabe, fue a la cárcel y todo lo que pasó José. Y de repente ya es Faraón. Bueno, es el segundo después de Faraón. ¿Y qué cree? Llegan sus hermanitos. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano, si le hubieran hecho esa maldad? Si uno con alguien que le quita la paleta, que se come la paleta que estaba guardando en el refri, ya quiere ajusticiarse a quién sabe cuántos, ¿verdad? Uno guarda ese pedacito para cuando tenga, y ¿qué cree? Que llega, ¿de quién será? Se lo come. Y el día que tú vas bien esperanzado, vas llegando y vas a decir: ay, ahorita que llegue me voy a comer mi pedacito de helado que dejé en el refri. Ay, porque tengo tanto calor. Llegas, lo abres y no está. Te quieres ajusticiar. ¿Quién se comió mi helado? Imagínate José, todo lo que había pasado, pero él hablaba otro lenguaje. Ya estando ahí, llegan sus hermanos y los reconoce José y les tendió ciertos acertijos, les puso ahí, y por fin se conmueven hasta las entrañas y dice lo siguiente. Les dice José a sus hermanos, Génesis 45 del 5 al 8. Ayúdame a leer. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, fíjate lo que dice fuerte: no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, el que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Imagínate el lenguaje que hablaba José, muy diferente al que hablaban sus hermanos. Por eso te pregunto, ¿qué lenguaje estás hablando en este tiempo en medio de tu situación? ¿El lenguaje del mundo? Por eso tienes los resultados que tienes. Porque ¿quién te entiende? Si por ejemplo tú vas estás en migración, por ejemplo, haciendo un trámite para pasar a Estados Unidos, y se pone ahí que el cónsul, el que está ahí en la lista, no te entiende, se hace que no te entiende, y tú: es que yo solo hablo español. Tú podrías gritar ahí: alguien habla español, ¿y quién te va a entender? Alguien que hable español y que hable inglés, que me traduzca. ¿Verdad que sí? Si tú estás hablando, no se puede, no, pura queja, murmuración, pura tristeza, pura depresión, ¿quién te está entendiendo? Los que hablan eso, hermano. Y obviamente eso no es del reino de los cielos. Pero cuando tú empiezas a decirle: es que Dios es soberano,
Es que Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es bueno. No lo entiendo, ni lo podré alcanzar a entender en mi mente finita, pero Él es bueno, Él es grande. ¿Quién te empieza a entender? La gente y el reino de los cielos empiezan a entender ese lenguaje y se empieza a obrar a favor de cada uno de nosotros, hermano. Y no quisieras tú tener la misma experiencia de José. Y José había sido elevado a esa posición porque hablaba un lenguaje bien distinto al de nosotros. Hermano, checa tus finanzas ahorita. ¿Ya las checaste? ¿Ya las pensaste? O sea, no abras tu cartera, nada. Ahora, ¿cómo vas a hablar con eso? No hay. No hay. Está difícil. Está difícil. No, los gastos. Muchos gastos. Los gastos, hermanos. ¿O puedes empezar a hablar el lenguaje del reino sobre eso? ¿Qué pudieras decir en cuestiones del lenguaje del reino? Dios es bueno. Hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel. Dios es bueno. Hermano, así que, hermano, ¿qué puedes empezar a hablar acerca de tu situación? A ver, dime, hermano, ¿no hablas el lenguaje del reino? ¿Verdad que no? ¿Verdad que te cuesta? ¿Estás pasando por una estación de tristeza y depresión, de desamor? ¿Qué hace el del desamor? Jehová dio, Jehová quitó. El desamor, en cuestión de desamor. Otra cosa que dicen es que Dios tiene a alguien mejor para mi vida. Así lo quiso el Señor. Bueno, está bien, Dios es cabeza de todas las cosas, pero ¿sabes qué puedes amar? ¿Qué puedes empezar a decir? Jesús llena todo en mí. Él llena todo. No necesito a alguien, no necesito alguna cosa para ser complementado, completado. Jesús lo llena todo en mi vida. Hermano, pero necesitas empezar a hablar el lenguaje del reino. Si te das cuenta que te estoy pidiendo, habla sobre algo bíblico, sobre tu situación, y te cuesta trabajo, ¿sí o no te estás dando cuenta, hermano? Hermano, si te cuesta, por eso estamos como estamos. Si no estamos dando cuenta de que a lo mejor nada más estamos sabiendo coffee and donuts. Coffee and donuts, y no sabemos otra cosa. Coffee and donuts, y porque es lo único que podemos decir, hermano. Se te queda de tarea. ¿Qué vas a empezar a declarar sobre tu situación? Dice la escritura que José dijo: no me enviaron ustedes, era Dios ayudándome a preservarles la vida. Era Dios el que estaba detrás de todas las cosas. Él ha sido tan bueno que me ha puesto por principal, me ha puesto por padre de Faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra. Ese es mi Dios tan bueno y tan poderoso. Ese es mi Dios tan grande. Otro personaje, ¿cómo hablaba el lenguaje del reino? Moisés. Moisés, todo lo que pasó, y por fin Dios hace que el faraón los deje salir. Y ahí van. ¿Y qué crees que dice Dios? Mi hijo, quiero ver cómo habla el lenguaje del reino. Y fíjate, hermano, en cuestión de empresas, de contratación y de todos los que se gradúan de las universidades, tienen un plus. Aquellos que hablan inglés, de verdad. Incluso en el lugar donde están mis hijos, ahí les hacen algunos simuladores, entrevistas en inglés. Tienen un plus, hermano. Tú hablas el lenguaje del reino, tienes un plus. Tienes un plus, hermano. ¿Hablas el lenguaje del reino? ¿O qué lenguaje estás hablando? No sé si te estás dando cuenta de la importancia de hablar. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado, fíjate, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel tuvieron temor en gran manera. Aquí estuvo bien la cosa. Clamaron a Jehová, pero fíjate lo que empezaron a decir. A Jehová clamaron, pero a Moisés, ¿qué le dijeron? Y es como tú, el domingo, aleluya, santo, pero cuando te preguntan cómo estás, es lo mismo que está haciendo el pueblo de Israel. Claman a Jehová, pero ¿qué le dices a tus prójimos? Y empieza a decir: Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor, fíjate el lenguaje de la tierra, mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto.
Qué increíble lenguaje terrenal estaba hablando del pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Preferimos ser esclavos a morir libres. Preferimos ser esclavos. A veces el Señor nos empieza a sacar de una situación a otra y empezamos a ver ese proceso de transformación y empezamos, Señor, mejor déjame como estaba. ¿Para qué me metí en esto? Mejor prefería ya andar estar todo allá metido. Eso es lo que muchas veces empezamos a hablar. Pero Moisés, que en este sentido hablaba el lenguaje del reino, empieza a oír todo eso. Imagínate 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y todos espantados. Imagínate la crisis que había en ese momento de tristeza, de opresión, de miedo, de espanto, de temor. Venía el ejército de Faraón. Ellos lo conocían, habían conocido cómo eran los soldados del Faraón, y empiezan a venir. Y un hombre que hablaba el lenguaje del reino, ¿qué crees que empieza a decir? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, ayúdame a leer porque quiero que hables tú. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que has visto, nunca más para siempre los veréis. Y luego, ¿qué les dice? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué increíble la manera distinta en la que hablaba Moisés. Acá preferimos morir como esclavos, hubiéramos preferido morir allá. Y si te das cuenta que durante la travesía por el desierto era el lenguaje que usaban, preferíamos los ajos, las cebollas, preferíamos la comida que se estaba dando allá, puro lenguaje mundano y secular, sin esperanza y sin Dios. Pero en este caso y en este momento Moisés habló el lenguaje del reino y les dice: no teman, estén firmes. El Señor casi hubiera podido, por así decirlo, ver y decir: estoy viendo cómo se levanta con sus ejércitos. ¿Te acuerdas de Eliseo? Que Giezi le dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Giezi empieza a interceder. Palal, la intercesión del águila, que abre los ojos de los que no ven. Y empezó a orar en intercesión. Le dijo: Señor, abre sus ojos, abre los ojos de este Giezi, abre los ojos. Y ve que Giezi todos estaban rodeados por caballos de fuego, por un ejército más poderoso, y él empezó a hablar el lenguaje del reino, hermano. Pero ¿dónde estamos hablando nosotros? ¿Y se cumplió o no se cumplió esto? Le dice, fíjate, imagínate la situación tensa. Están por morir, o sea, no es una situación donde no, te están correteando. Y le dice: Jehová peleará por vosotros. Y no les dice: y apúrenle, nada más que si muévanse. No, le dice: vosotros estaréis tranquilos. Tranquilos. ¿No es el lenguaje de la fe, hermano? Mira, a veces este versículo, subráyalo. Si durante el día te encuentras agitado y ya no sabes ni qué hacer, acuérdate, Éxodo 14:14, Jehová peleará por ti, tú está tranquilo. O sea, aprende a frenar y a decir: Señor, aquí estoy, Padre. Si me he equivocado, perdóname. Si es una lección y mis enemigos que estoy viendo hoy no los voy a volver a ver nunca, haz tu obra, Señor, destrúyelos. Quiero estar tranquilo, pero perdemos la paz fácilmente. ¿Qué lenguaje del reino estamos hablando en este tiempo nosotros? Tengo algunos más, hermano, pero me quiero ir te vas, Ian, por favor, a Jonatán. El próximo domingo vamos a ver, si Dios lo permite, no, a lo mejor el próximo domingo no, hasta el otro, vamos a ver cómo hablaban este lenguaje en el Nuevo Testamento. Jonatán. Este es otro, ¿sí lo tenemos? Jonatán, no Josafat. Es que aquí no me puso el número de la diapositiva. No los descubras todos, nada más pon la de Jonatán, si no van a saber ya de todos los que hablaban el idioma. El idioma del reino. Jonatán. ¿Te acuerdas que hablamos hace tiempo sobre que en todo el pueblo de Israel solo habían 2 espadas? ¿Te acuerdas? La de Jonatán y la de su padre, Saúl. Y dice que a Jonatán se le ocurrió ir y picotear el campamento de los filisteos.
le movió al avispero y dice que los filisteos se enojaron y se levantaron y empezaron a sitiar a Israel. Y dice la escritura que cuando empezaron aquí es donde empezó el problema. Los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de caballos y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon entre Migmas al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo iba? Temblando. Ahora, hermano, aquí hemos visto dos veces, cuando el pueblo de Israel estaba frente al mar, dice, alzaron sus ojos y vieron. ¿Qué dice aquí? Entonces los filisteos, versículo 6, cuando los hombres de Israel, ¿qué? Vieron. En el sentido de nuestra alma, la vista, ¿qué es? Imaginación. Y en el espíritu, la fe. Por eso el Señor te manda que veas a través de sus ojos. Porque cuando vemos a través de los ojos del Señor, lo único que se puede ver es victoria. Victoria. Y lo primero que perdemos cuando volteamos, nos quitamos los ojos de Jesús, es la fe. Y cuando vieron, se espantaron. Y cuando vieron, dice que estaban en estrecho, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Y dice, y todo el pueblo iba tras él, temblando. Esa era la situación real de lo que estaba sucediendo en ese momento ahí. Miedo. ¿Qué vamos a hacer? O sea, no creo que se hayan ido en silencio, sino estaban espantados. ¿Qué hacemos? Pues vámonos a las piedras, escondámonos. Pero ¿qué crees que hizo Jonatán, que hablaba otro lenguaje? Jonatán en el capítulo, ahí mismo, 1 Samuel 14, 6, 10 y 12 dice, dijo, ¿qué dice la palabra de Dios? Dijo, ¿otra vez qué? Dijo. Pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No depende de nosotros, depende de Dios. No depende de ti y de mí, le dijo a su escudero, depende de Dios. El Señor puede decir y deshacer los ejércitos. Mas si nos dijesen así, subid nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, estoy brincándome los versículos intermedios, ¿verdad? Subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán, ¿qué hizo? No, pero ¿qué dice el verbo? Entonces Jonatán, otra vez, Jonatán, ¿qué hizo? A su paje de armas, sube tras de mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Ahora, no era como ahora el FBI y todo eso que hacen señas y que dicen, no. Imagínate que está Jonatán y le dice, no, dijo. Todos los que hemos visto han dicho, dijo, habló. Y en esa noche, todo el pueblo de Israel decía que no se podía, estaban escondidos, temerosos. ¿Qué irá a pasar con nosotros? Pero Jonatán dijo, para Jehová no es difícil salvar con pocos o con muchos. Él es bueno. Si Él nos va a salvar, va a pasar esto y esto y esto. ¿Y qué crees que empieza a pasar? Y Jonatán dice, Jehová los ha entregado en nuestras manos, vamos. Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en el dijo? Porque últimamente hemos hablado acerca de declarar. Declarar quizá no en el contexto de que decir yo declaro, porque tú quién eres. No. Me refiero a lo siguiente. Mira, Noris, ven. Y Abby lo va a decir, pues está preguntando. Ustedes saben que yo amo a mi esposa, ¿verdad que sí? ¿Sí saben, hermanos? Sí. O sea, no estoy diciéndoles como eso, te amo y tú lo sabes. Los amo y ustedes lo saben, hermano. No. La amo. De repente, la amo, es mi esposa. Le soy completamente fiel. Voy a hacer una comparación. Entonces un día llega Abigail y me empieza a hablar mal de ella. Y ella está escondidilla por allá. Dime cosas bien feas. Bueno, no tan feas, pero
No, aquí. Ella está viendo, yo la amo. Y me empieza a decir, a ver. ¿Segura que es Noris? Porque la que yo conozco no es así. Ella es buena, ella es amable. No creo que ella, a ver, ven Noris. ¿Eso es lo que se esperaría que se hiciera? No, y no tengo mi dedo de, a ver. Hermanos, ¿no es eso lo que esperaría ella que yo hiciera? Ahora, gracias, para no ejemplificar más. Gracias. Dios, tú le dijiste hoy que lo amas. ¿Sí o no? Tú le eres fiel a Dios. Para ti Dios es todo. No, mi Señor Jesús. De repente el diablo te empieza a acusar, empieza a tratar de acusar a Dios. Es decir, Dios no es bueno. Y tú estás oyendo, Dios no es justo. No, Dios, pues a otros. ¿Qué es lo que crees que está esperando el amado que hagas? Que digas, mi Dios es justo, mi Dios es soberano. Ahora, el problema que tiene, no precisamente que, imagínate así con una voz, no, pero ¿qué te está diciendo a la mente? ¿Qué estás pensando constantemente? Esa vocecita que te empieza a decir, no se puede, Dios no es grande para ti, no, tú eres un mediocre, no, lo que quieres hacer no lo vas a hacer. Y tú empiezas a empezar a creerle. Imagínense que yo le hubiera empezado a decir a David, no, sí, la verdad que sí. Y fíjate que he tenido problemas ya con eso. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Pues ¿cómo? Uno se tiene que levantar, ponerse firme y declarar quién es Dios. Por eso Jonatán dice, para Dios no es difícil salvar con pocos o con muchos. ¿Qué dijo Moisés? Dios peleará por ustedes. Ustedes estén tranquilos. Imagínate el cielo esperando a ver quién hablaba bien, quién hablaba el lenguaje del reino, porque todos hablaban un lenguaje que no se entendía. Y de repente uno dice, no, sí, tranquilos. Está tranquilos. A esos que están viendo hoy no los van a volver a ver jamás. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán. El cielo empezó a entender eso, hermano. Y quiero decirte, en esta noche vamos a poner el canto de Alaba de Denny Berrios. Dios no rechaza la oración. Oración es alimento. Pero no lo cantes. Tú visualiza tu situación, visualiza lo que te está diciendo y comienza a decirle a Dios, te amo tanto, Señor, que mira lo que voy a hacer. ¿No te ha pasado que a veces te da tanto coraje que dices, ¿dónde me quisiera encontrar para? ¿Te ha pasado con ese celo santo? La situación te ha estado grite y te está dice, no puedes, no sirves, otra vez vas a fracasar, no, contigo no se va a poder, tú eres un pobre, cuitado, desvergonzado, casi como le dijo Dios a las iglesias, ¿verdad? Desnudo. ¿Qué se espera de ti? Ese pecado no lo vas a volver a vencer, no lo vas a vencer, no te vas a escapar nunca. Esto no lo vas a poder vencer, es momento. No que pienses, yo estoy insistiendo en esto, no que medites, no que sientas, que declares quién es Dios en tu vida y decirle en el nombre de Jesús, Dios es bueno, santo, tú ya no vas a tener más autoridad sobre mi vida. Situación tal, no vas a tener más autoridad sobre mi vida, en el nombre de Jesús, porque Dios es tan bueno, tan justo, Él no deja para siempre caído al justo. En mi vida lo he comprobado. Pero pararnos firmes, hermano. No permitas ser pocho. Ahorita hablar inglés y luego combinarle con el español, o sea, decir bendito santo, pero cuántas luchas, Señor, no, ya no puedo más, aleluya, bendito es nuestro Dios, no, yo no voy a poder. O sea, pocho, hermano. Habla el idioma del reino. Habla el idioma del reino. ¿Estás listo? Imagínate esa situación. Imagínate eso, que te tumba, que te nulifica, que no te permite nada. Dile, Dios es bueno. Y solamente tengo que alabarlo y bendecirlo, porque Él no dejará para siempre caído al justo, porque Él va delante de mí. No por lo que yo pueda hacer, porque me heredó un nombre, me heredó una sangre.
oraciones al Dile, aquí está mi vida, Señor Jesús. Quiero que escuches, Señor, lo que pienso de ti. Y comienza a decirle a tu situación: ya estuvo suave de que me digas que no puedo. Ya estuvo bueno. Mi Dios es real, mi Dios es bueno, mi Dios es misericordioso, mi Dios es justo. Mi Dios no deja que sea avergonzado el justo. No deja que sus enemigos se gloríen sobre él. Levántate, Jehová. Levántate en mi vida, Señor. Levántate, Dios mío. Levántate a favor de nuestras situaciones. Levántate. Levántate, Señor. Huyan delante de ti tus enemigos. Huyan delante de ti los que aborrecen tu presencia. Huyan delante de ti tus perseguidores. Porque tú eres fuerte, tú eres grande, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias. Él va al frente, hermano. Dice que le iba abriendo camino al pueblo de Israel. Si tan solo hubiera Israel podido decir: Dios va delante de nosotros, su soberanía